Bueno, independientemente de los reparos que ha puesto con anticipado el testigo, que trataremos de respetar en la medida de lo posible para efectivamente no violar sus derechos, me parece que el único reparo que no puede ser opuesto por un testigo es la violencia moral que significa el desenvolvimiento y la decisión de esta comisión de llevar adelante, en virtud del artículo 53 de la Constitución Nacional, el juicio político. Porque eso no afecta de ninguna manera a sus derechos. Es una opinión de carácter evaluativo que es respetable, pero es impropia en el desarrollo de esta reunión. Respecto a lo que el testigo anticipó, efectivamente, nosotros estamos aquí para dar un marco general a las preguntas, tratando de establecer si es cierto o no, si es veraz o no, que ha habido a lo largo de muchos años, que abarcan buena parte de la gestión del exministro, connivencia entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros poderes judiciales en el direccionamiento o en la intromisión en causas judiciales. Yo en ese sentido venía a preguntar, y voy a hacer las preguntas, por supuesto el testigo está, como ya lo anticipó, en su derecho de oponer el riesgo de que pueda ser incriminado por sus respuestas en causas penales, pero precisamente yo venía a preguntar, entre otras cosas, fundándome, en primer lugar, en un dictamen del relator especial de la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas, del doctor García Sallerano, que describe la existencia para esa época en nuestro país de un plan sistemático direccionado desde el poder político para disciplinar jueces y obtener pronunciamientos judiciales. Y concretamente quería preguntar al testigo si las denuncias al juez o al camarista de la Sala 6 de la Cámara del Trabajo, doctor Luis Raffaelli, quien manifestó que fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por no dejarse apretar y presionar porque sacó resoluciones incómodas para el gobierno de turno, esto es textual, como fue la reincorporación de trabajadores del AFCA, Pepsi o el convenio del Ministerio de Trabajo en el caso Alcodolado, McDonald's, Telam, bancarios, que también merecieron el pedido de juicio político a su compañera de sala, la doctora Diana Cañal. Si las presiones que denunció la doctora Martina Ford, titular del Juzgado Federal número 2 de San Martín, que expresamente dijo, comillas, en mi caso el operador del ministro Gadamano fue Pontegrán, y que también fue denunciada en el Consejo de la Magistratura, si las expresiones ejercitadas sobre la ex procuradora Alejandra Gil Carbó, traducidas en una verdadera cacería, que dieron por resultado final una causa penal que está en trámite por extorsión, si la decisión de denunciar a la doctora Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura cuando estaba en pleno desarrollo su investigación sobre una célebre paraestatal de espionaje, si la decisión, de acuerdo a la denuncia que en su momento formuló, es cierto que frente a los micrófonos no está formulada oficialmente, pero sí frente a los micrófonos, la doctora Ana Figueroa, el 9 de mayo del 2020, en sentido de que un funcionario por debajo del ministro Gadamano había ingresado a su despacho para acelerar el dictado de un fallo, si hacer lo propio con el camarista Eduardo Freire hasta separarlo mediante una RIC pactado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, si las presiones que denunciara el camarista Jorge Ballesteros, que finalmente renunció, y por último, si la decisión de desistir la apelación frente a la acción de amparo que beneficiaba a la doctora Elena de Hayton de Nolasco para que pudiera mantenerse su cargo en la Suprema Corte de Justicia, fueran todas medidas previamente debatidas y decididas en el ámbito de la denominada mesa judicial que, según la información que nosotros poseemos, el exministro integraba. Esta es la primera pregunta. Sí, diputado Tonelli. Sí. No, quiero hacer una aclaración para que conste la versión taquigráfica respecto de la
introducción a la pregunta que acaba de hacer el diputado. Porque hasta donde yo recuerdo, no hay dictamen alguno del relator García Sayán que hable o se refiera a ese plan sistemático. En realidad, lo que ocurrió es que hubo una denuncia contra el gobierno argentino de que supuestamente existiría ese plan sistemático. Y el relator García Sayán le pidió informes al gobierno argentino, pero nunca, jamás, existió un dictamen del relator García Sayán que concluyera las cosas que ha dicho el diputado Moró. Por lo tanto, hago esta aclaración para que quede constancia de la versión taquigráfica. Gracias. Bien, gracias, diputado Tonelli. Tiene la palabra. Les recuerdo a los diputados que el uso de la palabra es para hacer preguntas a los testigos mientras está el interrogatorio. Sí, tiene la palabra el testigo. Señora Presidenta, lamentablemente, como anticipé, lo que ha relatado o leído el diputado Moró es parte de la denuncia que efectuó el sede penal, lo que yo denominé falsa denuncia, y que es un proceso que está en trámite. Si usted me ordena que yo responda, no tengo ningún problema en hacerlo, pero necesito que usted me ordene responder esta pregunta. Eso depende de usted, que se siente incriminado por la respuesta que vaya a dar. Eso lo define usted. Si usted cree que la respuesta que tiene que dar lo va a incriminar en las causas que tiene pendiente, pero es una decisión suya, no mía. Discúlpeme, señora Presidenta, pero no funciona así el derecho que fija la Constitución. Yo soy inocente de todos los cargos, estoy señalando que es una falsa denuncia. Lo que estoy diciendo es que hay una garantía constitucional de no declarar bajo juramento en contra. Si yo declaro esas preguntas, todo este acto es nulo, tanto en sede judicial como en sede de cualquier organismo de derechos humanos. Entonces, la decisión es suya. Yo no tengo problemas en responder. Necesito que, en definitiva, usted, si quiere que responda, me lo pida, me lo ordene y yo lo haré. Pero ustedes tienen que resolver este conflicto, porque si yo fuera juez, en este caso, lo eximiría al testigo y le levantaría el juramento de decir verdad. Pero es algo que debe definir esta comisión, no es una decisión mía arbitraria. Nosotros no lo vamos a obligar a contestar ninguna pregunta que pueda autoincriminarlo a usted en una causa en trámite. Así que en eso lo liberamos de tener que responder ninguna pregunta que usted entienda que lo afecta. Usted... No levantamos. Usted ha sido convocado como testigo en función de su cargo como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión de Mauricio Macri y el conocimiento directo que tiene sobre las decisiones políticas que permitieron la continuidad de la doctora Hayton como jueza de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de la demanda constitucional que lo impedía, y en relación a las causas Muñiz, Cifre, en su contexto, sus efectos y en general la gestión de las mayorías necesarias para arribar a esos fallos. Eso es lo que está tramitando y para eso ha sido convocado. Le vamos a dar la palabra al diputado Tagliada y luego continúa el diputado Moró con las preguntas que tiene para formular. Presidenta, yo creo que efectivamente la cuestión funciona como usted lo está planteando y no como pretende el testigo, por dos cuestiones. Primero, porque usted no es una jueza, no tiene facultades para esto. Y en segundo lugar, porque esto lo conoce seguramente el testigo más que nadie, si él hace una manifestación respondiendo a las preguntas que le acaba de hacer el diputado Moró, y esas preguntas están en el marco de una declaración bajo juramento de decir verdad, si el testigo no dice la verdad en esa respuesta, sí amparado por la garantía que tiene y que invocó antes de arrancar la declaración. Es decir, que no puede haber una acusación de falso testimonio contra el testigo si está declarando en una cuestión que, según él, por la que está imputado. Entonces, ni usted tiene facultades, y yo creo que usted tiene razón cuando es una decisión del testigo de declarar o no, en función de que esto no es un tribunal, y más allá de las aplicaciones supletorias que correspondan, la cuestión está resuelta en el reglamento. Bien, continúe, diputado Moró. Gracias, Presidenta.
Doctor Galván, ¿usted cuándo inició su gestión como ministro de Justicia, si nos puede refrescar la memoria? Yo comencé en diciembre, el 10 de diciembre del 2015. Y finalizó el 9 de diciembre del 19. Muy bien. Precisamente 10 o 12 días después de iniciarse la gestión del presidente Macri, se resolvió mediante un decreto quitarle a la Procuración Fiscal, a la Procuración General, la Oficina de Escucha e Intercepciones Telefónicas, que le había sido trasladada un poco más de un año antes por el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner para transparentar el funcionamiento de esa dependencia que hasta ese momento estaba en el ámbito de lo que se conocía como la CIDE. Esa decisión, que se tomó a una velocidad inusitada por tratarse de los primeros días de gestión, y además sobre todo porque recayó en días de festejo de Navidad y Año Nuevo, decidió que esta oficina pasara a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como usted recordará. Quiero saber si esa decisión, el porqué de esa decisión, había cuenta de que había estado un largo periodo, más de un año, si mal no recuerdo, en manos de la Procuración, a cargo de la fiscal Cristina Camaño. En ese interín, en ese año, no se habían conocido filtraciones de ninguna naturaleza. No hubo ni hay hasta el día de hoy ningún tipo de denuncia por irregularidades en el manejo de esta oficina. Es reconocida la rectitud de la fiscal Camaño, que dicho sea de paso, ha sido la que, entre otras cosas, logró la condena de los asesinos de Mariano Ferreira. Y entonces, la verdad es que me interesaría que nos ilustre acerca del porqué de una decisión de esa naturaleza, por qué el apuro y la urgencia, si eso se negoció con el presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, que en esos días ingresó en 2 oportunidades a la Casa de Gobierno, si en esa negociación se pactó la designación del camarista Martín Irurzun al frente de esa oficina, a pesar de que el decreto efectivamente, si mal no recuerdo, establecía que había que hacer un sorteo en la Corte de Suprema de Justicia, sorteo que tuvo una particularidad, fue anunciado antes que se hiciera por los medios de comunicación, diciendo quién iba a resultar sorteado, cosa que hubiera sido buena para algunos argentinos si hubiera ocurrido en la lotería, porque hubieran salido beneficiados, pero en este caso fue una adivinanza que dio resultados positivos, porque efectivamente tanto el diario Clarín como algún otro medio anticipó días antes cuál iba a ser el resultado del sorteo, y nunca pudimos obtener en el Congreso una copia certificada de la Corte, digo en otro ámbito, en otra comisión que se le solicitó, del acta de sorteo. Entonces siempre quedó la sospecha de un pacto previo acerca de quién iba a conducir esa área, tomando en cuenta que además es el mismo camarista que fundamentó la famosa teoría de las relaciones residuales que dieron como resultado que muchas personas sufrieran, a consecuencia de ese fallo, prisiones preventivas injustas y arbitrarias. Entonces, concretamente, y porque supongo que esto no está en la esfera de ningún proceso que lo comprenda usted, quisiéramos saber la respuesta suya respecto a estas preguntas o interrogantes, porque